Bueno, gaurko batzarrari puntualki. Vamos a comenzar con esta comisión informativa puntual. Primer punto, propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. Damos el acta por aprobada por unanimidad, de acuerdo. Segundo punto, propuesta de adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de los parques y zonas ajardinadas públicas del municipio de Getxo. Vale, galderik ez ba. Si no hay preguntas, sometemos a votación este punto. ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? De acuerdo. Se aprueba la propuesta. Cristina, sí, adelante. Pasamos al tercer punto. Propuesta de acuerdo plenario de ampliación de la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento de Getxo y consecuente modificación de la RPT. Gai honetaz. ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema desde H. Bildu? Ivonne, adelante. Bueno, Tenemos diferentes cosas que apuntar. En primer lugar, aquí en un informe se habla de lo siguiente en castellano. con la inclusión de una plaza más de asesor político con mayor representación que no forme parte de la Junta de Gobierno local. ¿Es necesario? ¿Por qué? O sea, zein da honen arra. Es decir, ¿cuál es la razón? Esa es una de las preguntas que tenemos. Pero es que lo que nos resulta muy curioso que viene escrito, dice el informe firmado en este caso por ti y por la Carra, dice textualmente, copiando un artículo de la Ley de Bases de Régimen Local. El número, características y retribuciones. Número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada corporación al comienzo de su mandato y que estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Claro, ¿qué es lo que nos resulta curioso? Que ahora no estamos en la aprobación de los presupuestos anuales. Entonces, si yo me atengo a este artículo, no se puede modificar el número, características y retribuciones. Y, en cambio, cuando nosotros lo hemos presentado en los presupuestos anuales, se ha rechazado esa enmienda porque no se podía hacer en los presupuestos anuales. Claro, luego diréis, es que el artículo 102 dice que el nombramiento y cese corresponde a la alcaldía. Bien, pero el número, la determinación del número, características y salarios se hace en el pleno inicial y solo se puede modificar con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Esto está puesto en el informe que firmas tú con negrita. Y después se justifica que, bueno, aunque solo se puede modificar aquí, lo vamos a hacer en otro lado. Entonces, necesitamos una explicación, pero una explicación clara de por qué se hace esto. Porque, claro, aquí se ha detectado una necesidad. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? Horren azalpena txostenean. La explicación consta en el informe. ¿La necesidad se justifica en el informe? Sí, es así. Nosotros y nosotras firmamos ese documento y hemos visto que es así, que consta en el informe. Además, creo que está vinculado al otro acuerdo y esa es nuestra explicación. Sí, vale, pero queremos también una explicación, porque aquí no aparece. Aquí dice lo siguiente en castellano. Es necesario realizar una adecuación de dicha configuración. Hori da esaten duena subsidio. Eso es lo que dice en el informe que usted ha firmado. ¿Quién ha detectado esa necesidad, cuándo y cómo? Nik neu, Yo, en nombre del gobierno municipal, digo que esa es la propuesta del gobierno. Yo la firmo porque es a mí a quien me corresponde hacer esa firma. Supongo que eso es así porque aparece de manera similar en todos los acuerdos. En los acuerdos que son similares a ese aparece así, de esa forma. Y sí, hemos constatado esa necesidad en relación al otro contrato o acuerdo. Es decir, se quita la liberación de un concejal o concejala y se ve que se quita, por decirlo de alguna manera, en el principal partido de la oposición y, por otro lado, se pone otro asesor, otra persona asesora. Así como todos y todas sabemos bien, la cantidad máxima de eventuales y asesores es de 25, tenemos muchísimos menos en nuestra corporación y eso es lo que se propone, básicamente.
Todavía no has dado los motivos. Me has dicho lo que se propone, pero yo lo que estoy preguntando es los motivos. Y ya que tú lo has relacionado con el siguiente, A saldo dizut, Sí, lo voy a explicar, sí, lo voy a explicar. que el partido de la oposición no tiene un concejal liberado, va a tener un concejal liberado menos, me has dicho. Oiga. Ese es un problema en principio del partido de la oposición. Zuk gure zelan da gure zerga. Ha preguntado las razones y yo he respondido. Es que cuando un partido de la oposición renuncia a una liberación, ¿tiene derecho a un asesor más o cómo va esto? Ese. No, 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 no. El principal partido de la oposición, de 5 concejales, tiene 3 liberados. Tiene derecho, según el acuerdo del 2019, a 3 liberados. Orisa. Renuncia a una liberación. Muy bien. Tiene opción de liberar a otros 2 concejales. Ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el núcleo de esto? Porque la excusa, Aitzakia ez nik argi No es una excusa. quito la excusa. La explicación que nos habéis dado cuando habéis bajado a explicarnos al departamento es que nos habéis dicho, y yo, ya que no lo dices tú, lo quiero decir yo, nos habéis dicho que surgió un problema con la liberación del Carrequín Podemos, con el caso de la baja por maternidad o del permiso por maternidad de su portavoz. Entonces, que ahora, como habéis llegado a un acuerdo con el Partido Popular, que renuncia a una liberación, porque son muy buenos, para que ese concejal, esa liberación, porque son muy buenos, lo pongo yo, entre comillas, para que esa liberación se reparta la mitad entre el Carrequín Podemos y la mitad entre nosotros, y entonces hacéis este cambio. Y en compensación por esa renuncia a esa liberación, le dais un asesor más. Esto es la explicación que me ha llegado a mí, que habéis bajado a darnos en nuestras oficinas, y que quiero saber si esta es la explicación oficial o no es la explicación oficial. Porque vale. Bi akordioak Los dos acuerdos están relacionados, como ya he dicho antes. Todavía no he dado la explicación pertinente, pero va en esa línea, sí, así es, está claro. Se hace un cambio en la liberación de concejales y concejalas y al mismo tiempo, en lo que se refiere a eventuales, al personal eventual, se adecúa ese cambio. Y esa es la propuesta, básicamente. No hay más explicación al respecto. La interpretación es otra, y ya que estamos en esto, lo voy a decir. El portavoz del Partido Popular no renuncia por llegar a un acuerdo con el Carrequín Podemos, renuncia porque ha sido nombrado portavoz de Juntas Generales y no puede compatibilizar 2 sueldos. Entonces renuncia a un sueldo superior a 70.000 euros para acceder a un sueldo de 89.000 euros. Pero el Partido Popular sigue teniendo opción de liberar a un portavoz. Para hacerle un favor al Partido Popular decís, venga, va, pues por lo que sea, no quieres liberar a una de las 2 concejalas que tienes sin liberar y te vamos a dar un asesor más. Y encima con esto vamos a quedar bien, le vamos a dar medio asesor a Podemos, que yo no voy a entrar, pero ellos sabrán por qué lo aceptan, y otro, o medio concejal liberado a Podemos y otro medio concejal liberado a H. Bildu, a ver si el tema cuela. Pues que no, nosotros, no, esta es mi interpretación. Hori zurea da, ez da gura sorpena. Esa es su explicación, pero no es la nuestra. Nosotros y nosotras tenemos una opinión y H. Bildu tiene otra. Eso es lo que usted haría si estuviera en nuestra situación, pero no es lo mismo. Pido, por favor, que hablen de uno en uno. Muchísimas gracias. O sea, que no interpretes lo que yo digo. Lo que yo digo es lo que yo digo. Vale. Entonces, Eta nik diodana da, nik diodana. claro, pero es que yo todavía no he terminado de hablar. Entonces, estaría bien que pueda terminar de hablar. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Y esto es lo que nos parece inadmisible. Nosotros entendemos que el Carrequín Podemos en ese permiso de maternidad tenía pleno derecho a ser sustituida en ese permiso de maternidad. Entendemos que las interpretaciones del secretario en este ayuntamiento son muy volubles en este aspecto, cambian de legislatura en legislatura y en esta legislatura cambian internamente. Entendemos que encima, de repente, antes, hasta ahora, para ser cada grupo tenía un liberado que era el portavoz. Y tenía un sueldo de 70.000 euros. Ahora ya no tiene un liberado que es el portavoz, tiene un liberado, cada uno el que quiera. Porque hay que adecuarse, porque claro, el señor Andrade renuncia a su liberación, pero no renuncia a la portavocía. Entonces hay que ver cómo adaptamos el tinglado. Esto en castellano tiene varios nombres, uno es pasteleo. Entonces, que luego encima lo habéis hecho mal, este es otro tema. Porque os habéis pasado en el número de liberaciones. Eso ya lo explicarás. Sí, claro, mira, te lo explico. Siguiente punto. El siguiente punto, en el número de concejales liberados, decís que queda de la siguiente forma.
Alcalde presidente, 1. 6 de Junta de Gobierno, 7. Todos los grupos municipales, un corporativo adicional, 7 más 5, 12. Grupo municipal de más de 4 miembros, un corporativo. Aquí se os ha colado, porque esto era para nosotros, pero lo habéis puesto para el PP. 50%, pero entonces también os toca a vosotros, con lo cual son 12 más 1, 13. ¿Qué ha ocurrido, repitiendo nada de Salvi? Hay que leer bien lo que pone ahí, toda la frase. De más de 4 miembros, un corporativo. 50%, parcial. Es al Diosoa. La frase completa, sí, así es. ¿Y el siguiente párrafo, por favor? El siguiente es este. Forme parte de la Junta de Gobierno un corporativo o SOA exclusiva. Nosotros. Nosotros tenemos 4 miembros. Más de 4 miembros tienen ellos. Y si yo sumo todo esto, más de 4 miembros también tenéis vosotros. Entonces me da 15 y medio. De más de 4 miembros que no forme parte de la Junta de Gobierno. Que no por eso. Que no por eso. Entonces, claro, ahora de repente son 15 y medio. Y resulta que somos nosotros los que tenemos derecho a una liberación más. Que no la vamos a coger. Porque en pasteleros no entramos. Ni una ni media. Pero dices, a ver. Pues claro, habéis querido hacerle el favor al PP, pero al PP, más de 4 miembros tiene el PP y vosotros. 4 miembros tenemos nosotros. Nosotros 4 miembros. Dedicación exclusiva. Más de 4 miembros, 50%. Yo voy sumando y me salen 15 y medio. Suman 15, baina, asalto eso que el Ya me dirás, ¿cómo? El cuadro que yo al menos tengo en la propuesta y que es la que está firmada, salvo error, se determina, y así lo dice el propio acuerdo, y lo leo textual, que la propuesta que se plantea no modifica el cómputo total de dedicaciones existentes en el Ayuntamiento ni el límite legal establecido en el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para municipios con población entre 50.000 y 100.000. La modificación que se propone no afecta a las retribuciones asignadas en función de la responsabilidad de cada corporativo, si bien se flexibiliza la determinación en cada grupo a la hora de vincular la portavocía a la dedicación. Y luego dice, y en base a lo expuesto, dice, es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno Municipal, es determinar quién es el órgano, por ello que viene a esta comisión para que sea dictaminado. Y luego dice, y en base a lo expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo. Modificar el apartado primero del artículo número 97 adoptado en la sesión plenaria del 28 de junio del 19, que queda con la siguiente redacción. Y en el cuadro viene, alcalde presidente, una exclusiva. Miembros de la Junta de Gobierno local hasta un máximo de 6 o SOA. Es decir, exclusiva. Dice, todos los grupos municipales, un corporativo. Y luego dice, grupo municipal de 4 miembros, un corporativo. Grupo municipal de 4 miembros, un corporativo. Con una parcial al 50%. Es decir, de 4 miembros con una parcial tendría uno que al grupo que le correspondería sería EH Bildu, que sería el 50%. Grupo municipal de más de 4 miembros que no formen parte de la Junta de Gobierno, un corporativo que es donde aquí aparece exclusiva. Pero si luego nos vamos, si no estoy equivocada, si luego nos vamos al cuadro que está aquí, en el otro informe, es el 50%. Ha podido haber un error a la hora de traspasar del informe al cuadro, pero aparece al 50%. Si eso es así, lo miraremos, pero sería al 50%. Y luego dice, concejales delegados de servicio dependiente de un área con un máximo de 3 al 50%. Entonces, creo que suman los 15, salvo error, y si hay un error lo volveremos a mirar, pero sumarían los 15, porque lo que te viene a decir es que todos los grupos municipales tienen una dedicación en exclusiva, quiere decir que actualmente no todos los grupos tenían, porque los grupos que tenían 2 corporativos tenían solamente liberado un concejal al 50%. Dicho de otra forma, se amplía a los grupos que tienen 2 concejales, se les amplía de una liberación al 50% a una al 100%, que luego ya se determina en otro apartado que no voy a leer ahora, que pueden ser parciales, es decir, que podría tener una concejala al 50 y otra concejala al 50.
El grupo que realmente tenéis 4 concejales, tenéis media liberación más, que la podréis aceptar o no la podréis aceptar. Tendréis 4. Y el resto del equipo de la corporación y que formamos parte del gobierno municipal no tenemos ninguna modificación, no se modifica para nada. No sé si el error puede ser que en un cuadro de un informe aparece 50% en la parcial y en la otra está puesto al 100%. Bien, puede ocurrir que ese sea el error. Si ese es el error, pues intentaremos ver si se puede subsanar, pero realmente está así en lo que firma el secretario. No lo sé, tú has utilizado el de en el informe está mal y entonces igual en la propuesta en el cuadro pone parcial y luego al pasar de hoja pone exclusiva. Ese es el error, ¿dónde lo veíais? Es cierto que hay 2 errores. Vale. Uno, el mío, porque Puede utiliza verlo. el cuadro del secretario, Vale, y sí, el sí, segundo, puede ser, puedo y el decir. segundo error Sí, es el que error está secretario ahí. informa sobre un cuadro que no es correcto. No, que el error no es que sea tuyo, el error es que en un informe aparece de una forma y en la propuesta de otra, Vale. en el cuadro de al lado, pero la intención es la que os acabo de explicar. Miraremos cómo se puede subsanar eso de aquí a pleno. En cualquier Lo que caso, se quiere llevar a pleno es eso, quiero decir. bien, en cualquier caso, subsanar este error que empieza por el secretario y continúa por mí, son 15 las liberaciones. No se amplía, entra dentro de lo que ahora, marca la ley de bases, no sí, se pero amplía. sí se amplía el gasto para este ayuntamiento. Y lo que hay es, en este caso, en las liberaciones no, y luego lo que hay es otro acuerdo que viene Hay adicional, otro acuerdo. El gasto para este ayuntamiento con el acuerdo viene unido, tal y como lo has expresado tú, es un acuerdo que va unido y el gasto para este ayuntamiento se aumenta en 75.000 euros, que es lo que va a cobrar de más un asesor nuevo, sin más, se aumenta en 75.000 euros. En todo caso, se puede aumentar algo menos si comparas esto. Claro. La cantidad no Pero se aumenta el gasto para este ayuntamiento. Soldata Ordiña... El sueldo bruto es aproximadamente eso, sí, así es. En 56.000, que es lo que cobraría un concejal dividido en dos. Sí, así es. Para este ayuntamiento hubiese estado bien que en algún momento estos cambios o algún cambio se hiciese atendiendo a que en los criterios de reparto de las liberaciones se atiende más a un reparto más equitativo en función del número de votos o representantes que tiene cada organización política. Pero cuando esto se hace para hacerle un favor a un partido que no libera a un concejal porque no le apetece, cuando su portavoz tiene que elegir entre un sueldo público y otro sueldo público y eligen uno, es muy lícito, lo ha hecho así. Cuando se hace para eso y se quiere vender, o se nos quiere vender, o se nos presenta que es para ser más justos con el Elkarrekin Podemos y vosotros tenéis otra media liberación, pues evidentemente es nuestra interpretación. Nosotros. Evidentemente es nuestra interpretación. Pero nosotros en pastelillos así no trabajamos. Y vamos a votar que no a este y al siguiente. Y desde luego no vamos a coger esa media liberación. O sea, podéis hacer con ella la que queráis. Nosotros no la vamos a coger. Ivonne, su neritzia. Su opinión es su opinión, Ivonne. Como ya ha dicho usted, por supuesto. Así su opinión es una opinión, no es la realidad de lo que ha ocurrido, pero eso ocurre mucho, sobre todo con ustedes, con EH Bildu. Y con usted, con Ivonne Rodríguez, aún más. Es su opinión, usted crea su película, su historia. Y otra cosa es lo que ha ocurrido realmente. Y lo que ha ocurrido realmente es que por una parte había una necesidad y que por otra parte se generó una oportunidad y simplemente lo hemos unido, lo hemos vinculado. Y cuando lo hemos unido, por decirlo de alguna manera, las consecuencias o lo que ha habido que hacer en consecuencia, en nuestra opinión, es algo que está muy bien equilibrado. Pero ustedes tienen sus interpretaciones y son sus interpretaciones. Sigue en castellano. Oposición tiene 2 liberados, que tiene 5 concejales y 2 asesores. El segundo partido de la oposición, que tiene 4 concejales, tiene liberado y medio y un asesor. El siguiente partido de la oposición, que era el que tenía 2 concejales y tenía únicamente medio liberado, pues se queda con un liberado y pueden desarrollar mejor su labor. Entonces, se ha equilibrado mejor. Los 2 partidos que estamos gobernando no sufrimos ningún cambio. Como te puedes imaginar, no tenemos
ningún interés adicional en esos cambios y es así de sencillo. Creo que ese equilibrio queda bastante mejor resuelto. Vuestras suspicacias, vuestras opiniones, ya las has expresado, pues son eso, el fundamento que tienen. Desde nuestro punto de vista, que queda en la habitual suspicacia que soléis hacer desde EH Bildu y que en bastantes ocasiones es, como mínimo, muy desacertada. Entonces, bueno, pues ya lo has expresado, ahí queda y ya está, pero vamos, no. Voy a decir dos cosas. Si vamos a empezar con apelaciones personales, vale, yo puedo entrar al juego, pero sigamos con apelaciones personales. Evidentemente, cuando nosotros hablamos, damos la opinión de H. Bildu, como cuando tú la das la del PNV, incluso la interpretación de los hechos. Pero ya que quieres que hablemos de hechos, vamos a hablar de hechos, ¿vale? La realidad es que en el 2011, Euskal Herria Bildu, nosotros teníamos una representación de 4 concejales y la interpretación del secretario y del grupo que gobernaba en ese momento, en coalición con el Partido Socialista, era que nos correspondía. En 2011 no teníamos, Bueno, no estábamos en gobierno. Sin el Partido Socialista, era que nos correspondía en ese momento de 4 concejales, 2 concejales liberados. Del secretario, en la interpretación, y entonces vosotros os ajustabais a lo que decía el secretario. En el 2015, Euskal Herria Bildu tuvo 4 concejales. Y en ese momento la interpretación que se hacía de cómo se distribuía los concejales liberados, se había cambiado la ley, si no me equivoco, la ley de racionalidad había determinado cuál era el máximo, se había modificado eso y se decía que a H. Bildu le correspondía un concejal y medio. Y que un grupo que en aquel momento solo tenía un concejal, uno, le correspondía un portavoz, con liberación total. Eso es un dato, 2015. Creo que no me estoy inventando nada. En el 2019, EH Bildu tiene 4 concejales, no ha cambiado su representación en 3 años y sin que haya mediado ningún cambio de ley, sin que haya mediado ningún cambio de nada, el secretario interpreta de otra forma, se establecen otras normas y en ese momento a EH Bildu le corresponde un concejal. Pero en ese momento, un portavoz liberado, un concejal liberado. Pero en ese momento también se determina en el Pleno, con el apoyo del informe del secretario, y aquí, si estoy malinterpretando datos, ya me dirás cuando termine, que a un grupo que tiene 2 concejales le corresponde media liberación, cuando anteriormente, en la legislatura anterior, a uno que tenía 1 le correspondía 1. Nuestra interpretación, y ahora es una interpretación, es que si vosotros pensáis que este acuerdo, esta redistribución de concejales de liberaciones se ajusta más a la realidad, no entendemos por qué no lo hicisteis en el 2019, porque podíais haberlo hecho. Porque como nos toca a vosotros, igual lo podéis haber hecho en el 2019. Es más, si pensáis que se ajusta más a la realidad, también podéis haber hecho cuando se produjo el inicio del permiso por maternidad de la portavoz del Elkarrekin Podemos, que tampoco lo hicisteis, porque claro, estáis haciendo los cambios casi cuando va a terminar el permiso de maternidad. Y otro dato es que aquí dice, en el informe que tú firmas, tú y el jefe de personal firmas, dice que estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Y esto no es motivo de aprobación de presupuestos anuales. Ese fue el pleno anterior, sino el de presupuestos, en el que justo una propuesta en este sentido no fue aceptada a votación. Esto son hechos, esto no es una interpretación. Yo estoy leyendo en cursiva, porque no es una interpretación. Hay otra parte, en el informe de intervención sí se menciona, pero no aparece en cursiva. Entonces se puede decir que, bueno, que quien redacta el informe puede interpretar así el artículo 104.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero esto está en cursiva. Entonces, es la literalidad del artículo 104.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Entonces, estos son hechos. Y a esos hechos sumamos que casualmente es ahora cuando el portavoz del Partido Popular, primer grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Getxo, pasa a ostentar la portavocía del grupo de Juntas Generales del Partido Popular en Vizcaya, porque la portavoz anterior va al Senado, si no estoy equivocado. Y en ese momento, al ostentar 2 sueldos, uno de algo más de 70.000 euros, que no lo sabemos porque no nos preguntan luego, y otro de 89.000 públicos, tiene que decidir entre uno y otro. Y si se respeta el acuerdo del 2019, lo que habría ocurrido es que el Partido Popular tendría una liberación pendiente, tendría que nombrar a otro portavoz de forma oficial, tendría una liberación pendiente y entonces debería optar por a quién libera o no libera. Pero no,
el equipo de gobierno le da un asesor más. Porque claro, es que se da la circunstancia que también son hechos que nosotros durante esta legislatura hemos cambiado de portavoz. Y cuando hemos cambiado de portavoz, nos hemos visto en la necesidad de valorar cómo hacemos los cambios de portavoces, teniendo en cuenta que la liberación va asociada, o iba asociada, todavía está asociada, al ejercicio del cargo de portavoz, la liberación de 70.000 euros. Va asociada al ejercicio del cargo de portavoz. Entonces, claro, las reglas del juego cambian en función de quién juega el partido. Y esto es una evidencia. O sea, estos son datos. Lo que te acabo de decir son datos. Lo que pensamos que todos estos datos se evidencian un pasteleo inaceptable, eso es mi opinión, de la de H. Bildu. Pero lo que te acabo de decir son datos. Ahora me los rebates como quieres, pero estos son los datos. Porque en noviembre el portavoz del Partido Popular todavía no era portavoz de las Juntas Generales. Y ahora sí. Yo simplemente quiero hacer una mención, y es que cuando se determina que se puede hacer por acuerdo político, por acuerdo de todos los que componemos la corporación, se puede determinar cuál es la composición de los miembros que son liberados o no. Si tú quieres llamarle pasteleo, llámale pasteleo, pero aquí lo que estamos hablando y lo que estamos poniendo encima de la mesa es un acuerdo, porque la ley marca un límite y marca unas condiciones. Una vez de que esas condiciones, lo he dicho antes, no sobrepasamos el número de 15, cómo se acuerde en cada legislatura cómo se van a organizar, es lo que nos trae a colación a este punto de la comisión. En eso estoy de acuerdo en lo que hace referencia, al número de concejales liberados y de concejalas, pero no en lo que hace referencia al número de cargos de confianza, que vuelvo a leer. Solo podrán modificarse, se determina el cómo, el cuándo, o sea, se determina el cuánto son, el cuánto cobran y en qué condiciones. Solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Esto se podía haber modificado el 22 de diciembre, pero incluso echasteis para atrás nuestras propuestas. Pero ahora no. Esto lo dice vuestro artículo. En vuestro documento lo dice. Sí, voy a darle una explicación al respecto, porque esa pregunta estuvo sobre la mesa en su momento. Y la explicación es muy clara. Ese día se firmó el visto bueno del presupuesto, la aprobación. Anteayer mismo. ¿Y? Pues, ¿qué es lo que dice la normativa? Con motivo de la aprobación de los presupuestos. Será determinado por el pleno de cada corporación al comienzo del mandato, y estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. El pleno de aprobación de presupuestos anuales fue el 22 de diciembre y ahí no se ha modificado esto. Se va a modificar en un pleno posterior. En un pleno, no, o sea, mira, da lo mismo cuando lo firmes tú. Se va a modificar en un pleno posterior. Oye, pues gracias por la legitimidad que me das. Yo, en este caso sí. La aprobación definitiva del presupuesto se ha producido ahora. Dice con motivo de la aprobación del presupuesto. No dice ni la inicial ni la definitiva. Literalmente, lo que está leyendo literalmente es lo que dice. Y esa consulta la hemos hecho. Pues seguiremos haciéndola. Pero lo que dice aquí es que con motivo, y con motivo de la aprobación del presupuesto no es aprovechando que apruebo los presupuestos, sino antes, porque incluso te diré más, incluso acogiéndome a esa interpretación, si firmaste ayer la aprobación de los presupuestos y ya están aprobados, esto debería haber sucedido antes de la firma de esa aprobación definitiva de los presupuestos. Y va a suceder 10 días después. No con motivo de la aprobación de los presupuestos, sino con motivo de un acuerdo con un partido político, con unos intereses que ya saldrán en el momento por qué se produce ese acuerdo. Vale. A ver, berbatan ari gara eta ez da entzuten ondo. Vale. Ibonek esan da. No sé si se ha escuchado bien lo que ha dicho Ivonne. ¿Se ha escuchado bien? ¿Se tiene que repetir? No sé si se ha escuchado bien en la grabación. Sí, comunicamos que sí, que se ha escuchado bien. De que como el presupuesto se firmó definitivamente ayer, esto es con motivo de esa firma, yo diría que esto debe hacerse antes de esa firma. Y se va a hacer efectivo 10 días después de esa firma. Entonces, yo sé que tienes una afición desmedida a la interpretación del lenguaje que en ningún caso pasaría por la RAE, pero creo que en este caso ya te estás pasando.
Es tirar en interpretación aquí, o sea... No estamos haciendo interpretaciones, hemos hecho preguntas. Las cosas se han aceptado así y así consta en los informes correspondientes. No hay más observaciones, más informes, no hay nada más que añadir y está acordado. Estamos de acuerdo. Me estás diciendo que eso se puede hacer entonces, que eso... La ley es clara en ese sentido. Te dice que se hace con motivo de la aprobación de los presupuestos. Si Y lo dice de entonces forma esa ley literal. que es clara y que os permite hacerlo así, ¿por qué también impide que se debata esto y se vote en los presupuestos? ¿Cuál es la interpretación Ahí. de una ley? No, ¿Por qué? claro, no, ahí no. Es Porque que es muy tienes- curioso, porque tú sales, es que con vosotros sales a jugar a fútbol y terminas cuando a Rubia Brendo pasa por el baloncesto Pero y el tenis. hay un Las normas no pueden cambiar. Y bueno, estarás conmigo en que hay un tema que es que las propuestas las firma el gobierno municipal. Entonces, no las firma la oposición. Las propuestas de modificación las firma la alcalde como gobierno municipal. La oposición no firma propuestas de modificación. Entonces, ¿Y? pues que en la parte de los presupuestos os ha explicado en numerosas ocasiones, y así consta, y así lo ha repetido la interventora, y lo ha explicado ella más de una ocasión, y así está en la ordenanza municipal finalmente reflejado, te dice que para modificar las partidas presupuestarias, en este caso habría que haber modificado el acuerdo, porque tú tienes un acuerdo que tienes que responder presupuestariamente. O sea, no es que el presupuesto te vaya a modificar el acuerdo plenario como el que se está trayendo aquí, tendrás que modificar el acuerdo. Y lo que te dices es, ¿cuándo se puede modificar ese acuerdo? Pues con motivo de la aprobación presupuestaria. La ley te dice, o lo haces al principio de la legislatura o lo haces con motivo de la aprobación presupuestaria, sin especificar exactamente ese motivo cuándo es en su espacio temporal y a cuál de las aprobaciones se refiere. Ya, pero la ley es lo que dice. Entonces, la propuesta de modificación de ese acuerdo, pues evidentemente la oposición no la puede realizar. La puede realizar únicamente el gobierno municipal, que somos los que estamos legítimos para realizar propuestas. Y eso tiene que ver con cómo han salido las votaciones en las elecciones. Entonces, las propuestas de modificación en el pleno las hace el gobierno municipal. Y si no has modificado ese acuerdo, el acuerdo que esté vigente es el que tienes que respaldar presupuestariamente, que es lo que la interventora ha repetido en no sé cuántas ocasiones. Tienes un acuerdo que hay que respetar y que presupuestariamente la ley te dice que tienes que tener la cuantía dineraria para poder soportar el gasto que está ahí acordado. Entonces, yo no sé, creo que es bastante fácil verlo. Lo que pasa es que desde tu posición, pues claro, te puedes encontrar con la hipotencia y decir, es que yo no lo puedo modificar. Pues puede ser, pero es que tú estás en la oposición. Entonces, las propuestas de modificación plenaria las hace el gobierno municipal y tú no estás en el gobierno. O sea, EH Bildu no está en el gobierno municipal. Bien, aquí hay cosas que tal vez a ti te cueste entender. Yo creo que no. Propuestas está legitimado para hacer todo el mundo. Una cosa es quién está legitimado para gobernar y otra cosa es quién está legitimado para hacer propuestas. Sí, pero perdona que te interrumpa. El legitimado para hacer propuestas al pleno, pero no te va a reinterrumpir yo, porque lo que estás diciendo es que hacer propuestas al pleno las hace la alcalde exclusivamente. No las puede hacer nadie más. Decir otra cosa es no decir la verdad. Legitimado para hacer propuestas, insisto, está todo el mundo. Lo que es curioso es que lo que estás diciendo, y tú y vosotros, como grupo mayoritario, estéis legitimados para votar que sí o que no, se aprueban o no se aprueban y salen para adelante. Eso es así de sencillo y no es más cuestión. Lo que estás diciendo es que la ley es distinta para unos y para otros. No la ley es distinta. La interpretación de la ley que hacen determinados órganos de este ayuntamiento, variable, incluso en el mismo aspecto, es distinta para unos y para otros. Eso es lo que estás diciendo constantemente. Porque, No, eso lo estás porque diciendo tú. la justificación que has dicho ahora que, no, bueno, con motivo los presupuestos, como se han aprobado los presupuestos, o sea, lo podéis modificar durante todo el año, hasta los siguientes presupuestos, con motivo de aprobación, con esa interpretación de la RAE, pues chico, las cosas así. Pero bueno, esta discusión no va a ir mucho más allá. Esto es un pastelero en el que nosotros no entramos, ya lo hemos dicho. Ez dakit, keltxe zuk itu nahi duzu zer? ¿Kelche quiere añadir algo? Micrófono, por favor. Entiendo que se ha traído a colación a este punto número 3 del orden del día, a petición de un corporativo para que quedara explicados los dos temas, pero lo único que quería decir es que votaremos primero el punto número 3 y luego el 4. Y cuando votemos el 4, quiero aclarar que la secretaria lea bien la propuesta para que no haya duda qué es lo que estamos votando. Vale, perfecto. Si parece claro, vale. para que luego no haya error con los dos documentos que se produce. Vale, venga, basure gomendari jarraituz.
Vale, siguiendo su recomendación, votamos el punto 3. No hay ninguna discusión con respecto al contenido de la propuesta. Pasamos a votarlo. ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Queda aprobado este punto y pasamos al cuarto. Cristina, por favor, ¿puede leer la propuesta antes de la votación? Por favor, tiene que encender el micrófono para proceder a la lectura. Cristina. Bien. El punto dice, primero, modificar el apartado primero del acuerdo número 97 adoptado en la sesión plenaria de 28 de junio de 2019, que quedaría con la siguiente redacción. Y hay un cuadro, no sé si queréis que lo lea entero. Alcalde-presidente, dedicación exclusiva. Miembros de la Junta de Gobierno local hasta un máximo de 6, exclusiva. Todos los grupos municipales, un corporativo, OSOA, exclusiva. Grupo municipal de 4 miembros, un corporativo, parcial, 50%. Grupo municipal de más de 4 miembros que no forme parte de la Junta de Gobierno, un corporativo, exclusiva. Concejales delegados de servicio dependiente de un área, máximo de 3, parcial, 50%. Las dedicaciones exclusivas podrán dividirse en 2 parciales al 50% a petición de los grupos municipales con el consiguiente ajuste de las retribuciones. Las retribuciones de los corporativos en dedicación exclusiva o parcial diferenciará entre las que se ejerciten por la persona portavoz del grupo político de la del resto de corporativos de un grupo. Los cargos que se desempeñen en régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como las retribuciones asignadas, se publicarán en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el tablón de anuncios y en la página web municipal. Los cargos que ejerzan sus funciones en régimen de dedicación plena y parcial no podrán percibir ningún tipo de dieta por asistencia a órganos del Ayuntamiento o de su administración institucional. Y los cargos que ejercen en régimen de dedicación parcial comportan una dedicación mínima necesaria de un porcentaje de dedicación equivalente a la mitad de la jornada anual normalizada de los empleados municipales. Muchísimas gracias, Cristina. Esa es la propuesta. ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? De acuerdo, se aprueba la propuesta y pasamos al quinto punto del orden del día, que consiste en lo siguiente: propuesta de acuerdo plenario sobre abono de facturas a Aginchari SOC Cooperativa. Vale, vamos a entrar a tu... De acuerdo, pasamos a la votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? No hay votos contrarios en este caso y por lo tanto se aprueba el punto. Sexto, pasando a las daciones de cuenta, tenemos dación de cuenta de la renuncia a la dedicación exclusiva formulada por el corporativo Eduardo Andrade Aurrecoechea. 7. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Octavo, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. 9. Dación de cuenta del informe de intervención. Sigue en castellano. Financiera. Y décimo, información general del área. En este caso, le voy a pedir que intervenga a Kelche para que dé una explicación sobre su área. No, simplemente quería informar a todos los miembros de esta comisión y por ende de la corporación que, teniendo en cuenta la situación de la pandemia en la que nos encontramos y siendo conscientes el número de casos que tenemos dentro de nuestro municipio y al amparo de lo que determina la propia normativa en materia de pandemia con la declaración del estado de emergencia, al menos declarada por el Lehendakari en el decreto del 2 de diciembre, y en tanto en cuanto esta dura al menos hasta el 28 de enero, hemos planteado que de cara a que, debido a que la normativa no permite la sustitución de los concejales y concejalas en pleno, más allá de la sustitución tal y como está ejerciendo Carolina, cuando la causa de la que viene esa imposibilidad de acudir es una baja maternal, hemos planteado que por si nos encontráramos con que la semana que viene alguno de los corporativos pudiéramos encontrarnos afectados por COVID, pues que se establezca un sistema como teníamos anteriormente de que ese corporativo o corporativa
pueda seguir y pueda formar parte desde el principio del pleno a través de un sistema telemático que será el Zoom. Se os comunicará exactamente el contacto y demás. El pleno seguirá siendo presencial, el pleno seguirá siendo abierto al público, pero con esa excepcionalidad por esta situación de COVID. Si la pregunta viene ¿por qué no lo hemos hecho así para las comisiones? Me adelanto y la explico. No lo hemos hecho así por las comisiones porque en las comisiones sí que todos los grupos políticos tenemos suplentes y por lo tanto podría haberse suplido con otra persona. Sin más, que lo sepamos, y si alguien se encontrara en esa situación, pues el día antes o así os agradeceríamos para que todo el sistema técnico conozca quién es o ponerle a disposición el sistema para que pueda acceder telemáticamente al pleno. Muchísimas gracias, Kelche. Por mi parte, El Servicio de Inspección Tributaria, pues porque se ha recaudado en el 2021, una vez que se ha cerrado ya esa cuenta, 507.500 euros, y bueno, es una cifra ya notable. El Servicio de Inspección pues está tomando cuerpo, fuerza o velocidad y supera pues notablemente ya las cantidades incluso que se habían ido inspeccionando en los 2 años anteriores. Y bueno, pues es una buena noticia en el sentido de que es un servicio que no solamente por lo que se recaude, sino pues porque aflora para pues esos motivos de olvidos o vamos a decir, porque no tiene por qué ser siempre fraude, pueden ser olvidos tributarios o como se quiera decir, que hay obligación tributaria y en la medida que se detectan con el servicio de inspección, bueno, pues viene mejor para los padrones de años siguientes o hechos concretos que tenían que haber sido tributados con unas cantidades diferentes. Así que, bueno, pues hacerlos partícipes y que sigamos en esa línea. Eta gero ya... en lo que se refiere a información general, habríamos concluido y pasaríamos al 11, ruegos y preguntas. En este caso, hay un escrito y una pregunta de EH Bildu. Por escrito no tenemos nada más. Así que en este caso le corresponde a EH Bildu. Así, en los presupuestos de 2022 se ve un gran aumento en los sueldos de los cargos de confianza. Así, vemos que en la página web aparece un sueldo del personal de 58.821 euros. Eso es lo que aparece en la página web. Y en lo que se refiere a los presupuestos de 2022, el sueldo asciende a 59.998 euros. Es decir, estamos viendo un aumento del 5,23%, en teoría. Por ello, queremos aclarar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sueldo de concejales y concejalas para el año 2022? ¿También va a aumentar el sueldo de concejales y concejalas? ¿Cuánto va a ganar la alcaldesa? Además, ya hemos hecho un ruego en Ciudadanía que queremos ratificar aquí. Nos gustaría que se actualizaran los datos de la página web, sueldos, cargos políticos, etcétera. Así, nos gustaría pedirles que se precisen los sueldos de todos los cargos políticos, porque, por ejemplo, no aparece en la página web el sueldo de uno de nuestros portavoces y solo aparecen los sueldos de 2019, pero quién sabe cuáles serán los sueldos de 2022. Y así, me gustaría recordar que al inicio de esta legislación hubo un malentendido en torno a los sueldos y se actualizó la página web porque no estaba actualizada. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Cuáles serán los sueldos concretos de los concejales y concejalas en este ejercicio 2022? Sí, se ha actualizado la página web y el dato ya está bien en la página web. Son actuales los datos de la página web, pero sin embargo me gustaría decirles cuáles son los sueldos. ¿Cuándo se han actualizado? Se presentó la pregunta por parte de EH Bildu y es la verdad. Así, un dato estaba mal en su pregunta, como ya saben, y simplemente se habló con el portavoz correspondiente y sí, aceptamos que no se había actualizado la información de la página web y hemos decidido actualizarlo todo inmediatamente. No sé si se ha hecho hoy, ayer, pero la orden se dio el mismo día para la actualización porque tenían razón, los datos no estaban actualizados. Y hoy en día aparecen ya los datos actualizados, no aparecen los sueldos que podrían percibirse en 2022 porque todavía no hay acuerdo y no se ha hecho ningún incremento al respecto de las retribuciones. Pero como ya digo, aparecen los datos actualizados con respecto al año anterior, a 2021, pero los voy a leer. aurtengo
el sueldo por el momento es el del año pasado. Luego tendremos que ver qué pasa con el año 2022. Concejales portavoces o de Junta de Gobierno son 70.980,61. Webunean daukazue zerrendatuta, Aparece en la página web. Alcaldesa, 83.900 y algo aproximadamente. La cifra concreta aparece en la página web. Concejal que no es miembro del equipo de gobierno o que no es portavoz. Y si está en media jornada, la mitad de lo que acabo de decir. Y durante toda la legislatura, los concejales y concejalas y la alcaldesa solo han tenido un aumento que ha sido de 0,9 en el ejercicio 2021. Una pregunta. Dejando a un lado el tema de los sueldos, el nivel de retribuciones o las opiniones o reflexiones que podamos hacer al respecto, me gustaría saber lo siguiente. ¿Les parece lógico? ¿Les parece lógico que un cargo liberado elegido por el pueblo, por la ciudadanía, cobre menos que un asesor nombrado por un partido político? ¿Eso es así? Y sí, es así, nos parece lógico, porque ha sido nuestra propuesta y es así. Pero los sueldos vienen de fuentes diferentes, son cosas diferentes. Digamos que son fuentes diferentes. Como ya saben bien, el sueldo de un personal eventual, se equipara a personal técnico superior. Y la pregunta puede ser, ¿por qué cobran los funcionarios más que los políticos? También se puede hacer esa pregunta y ponerla sobre la mesa. Pero yo eso es algo que no voy a poner sobre la mesa. Pregunta, se puede poner esa otra parte. Porque las fuentes de los ingresos son diferentes. Es decir, las fuentes jurídicas para establecer sueldos y retribuciones son diferentes. Y el de los concejales liberados. Y por eso se puede dar la circunstancia que haya concejales que cobren efectivamente menos que el personal eventual. Porque el personal eventual se empareja con los técnicos superiores y funcionarios municipales y el de los concejales pues no, viene por otra fuente, viene como un porcentaje de, ya no me acuerdo cómo es, viene como un porcentaje de los puestos de dirección del gobierno vasco, alguna cosa de estas. Son fuentes diferentes para establecer... ya que has hecho una apreciación que yo no he hecho, sí que me interesa dejar muy claro una cosa. No estoy poniendo en cuestión en ningún caso el salario de los funcionarios, ni de las funcionarias. Que quede claro, porque claro, aquí cada uno hace sus interpretaciones. Estoy poniendo en cuestión que cargos de confianza, que también se conoce como cargos nombrados a dedo o por voluntad de los partidos políticos sin otro criterio objetivo, cobren más que cargos electos. Eso es lo que estoy poniendo en cuestión. En ningún caso el hecho del sueldo de funcionarios y funcionarias. Para que quede claro, porque luego empiezas a soltar así preguntas que se podrían hacer que parece que... No. Eso es lo que estamos poniendo en cuestión. La explicación es esa, sin entretenernos más. El personal eventual, que tú lo denominas con esa forma un tanto despectiva, realmente lo que tiene son funciones técnicas de asesoramiento y están incluidos como plantilla municipal, porque son plantilla municipal y por tanto tienen un sueldo equiparable al de los funcionarios municipales de una categoría, en este caso el de la categoría superior o de una categoría inferior en la parte administrativa que tenés personal eventual, e insisto que el de los corporativos y corporativas viene por otra fuente. Se da la circunstancia y efectivamente que hay personal funcionario municipal y en prácticamente, yo diría que en todas las instituciones, en todas las administraciones, hay personal funcionario que gana más que el cargo público de mayor rango que está en esas administraciones. Y también se da en el nivel que tú estás diciendo. Por eso digo que quizá la pregunta se puede hacer más extensa y la reflexión que quieres plantear que sea con esa profundidad. Insisto, la reflexión que yo quiero plantear es la que yo he hecho. La que tú quieras plantear es otra. O sea, no pretendas extender la balsa de aceite. No estamos cuestionando el salario de los funcionarios. Y a la vista de la actividad de muchos cargos políticos, no nos extraña que los funcionarios y las funcionarias cobren más. ¿Vale? La reflexión es que los cargos de confianza que se nombran por intereses de los grupos políticos con la única
condición objetiva de que lo elige el grupo político, cada uno sabrá en virtud de qué lo elige, esos cargos cobran más que cargos electos. Eso es la única reflexión que nosotros estamos planteando. Que quede claro, el resto es cosa tuya. Vale. Galdera gehiago. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias.